Después de conocerse el DNU del gobierno para aprobar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, hay puntos que no quedan claros, entre ellos el monto del dinero que se va a girar y las condiciones. Convocamos al economista Agustín Monteverde para hablar sobre este tema. Agustín, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. No queda muy claro esto, es decir, se envía un DNU en el cual no se habla de plazos, no se habla de monto, y esto está pendiente. ¿Usted cómo lo ve? Mire, en el pasado los créditos que se tomaban con el Fondo Monetario nunca fue el detalle al Congreso, ni mucho menos se le pedía autorización. En realidad, esto surge a partir de una ley emitida bajo la administración anterior de la presidencia de Fernández, cuando el señor Guzmán era ministro de Economía. Así que en realidad esto, digamos, no debiera llamar tanto la atención. Lo que sí se eligió el camino del DNU por motivos obvios. Mandar esto por ley era asegurarse un fracaso, porque está visto de que si no le han votado otras leyes menos importantes al Ejecutivo con la mayoría que goza la oposición, bueno, desde ya que iba a ser una cosa relativamente fácil para una oposición que está holgada en la mayoría, conseguir al menos la mayoría simple. Por la vía del DNU, lo que se requiere es el rechazo de los 2/3 y en las dos cámaras, con lo cual, bueno, ya es distinto, ¿no? Es un terreno más propicio para que efectivamente sea aprobado el DNU, ¿no? Cuando se explica sobre el DNU, cancelar una deuda del Tesoro con el Banco Central, la gente se pregunta, ¿qué es esto? ¿Por qué es así? ¿Lo puede explicar? A ver, durante los gobiernos anteriores se estuvo pagando deuda que no era del Banco Central, con fondos del Banco Central. La deuda era del Tesoro. A ver, tanto el Tesoro como el Banco Central en última instancia pertenecen a la nación, ¿sí? Pero el Banco Central se hizo cargo de una parte que no le correspondía a él, sino al Tesoro. A cambio de eso, a cambio de desprenderse de dólares líquidos, le entregaron un papel intransferible al Banco Central, lo cual no significa que no tuviera valor, pero sí de que no lo podía transferir. Evidentemente eso lo deja al Banco Central en una posición no desventajosa, sino literalmente fue tanto lo que se hizo por esta vía que se terminó vaciando al Banco Central. Realmente se le destruyó la posición de reservas. Entonces, lo que se está buscando es revertir esa situación. ¿Cómo se revierte esa situación? Capitalizando al Banco Central con fondos líquidos, cambiando esa obligación, ese instrumento que se le dio al Banco Central por dinero contante y sonante. Entonces, los fondos que vengan del Fondo Monetario van a ir a parar a recomprar esas letras intransferibles que el Tesoro le dio al Banco Central, y entonces va a desaparecer la obligación del Tesoro con el Banco Central, y a cambio de eso va a quedar una obligación del Tesoro con el Fondo Monetario Internacional. Ese fortalecimiento del Banco Central, digamos que podría conducir a la unificación del tipo de cambio y a terminar con el cepo. Es que apunta esencialmente a eso. En definitiva, durante todos los pasados meses, porque recordemos que la misma oposición ha venido batiendo el parche de que no... Se hablaba del levantamiento del cepo, pero en realidad lo que querían referirse era a la unificación del mercado cambiario, del tipo de cambio, desde hace... Mire, de fecha tan temprana como marzo, yo recuerdo que ya lo estaban pidiendo. Ahora, para poder hacer eso,
se requerían cumplir, el mismo gobierno había hablado de 3 condiciones. Una de ellas era precisamente el fortalecimiento del Banco Central, porque de otra forma es imposible llevarlo a cabo. O sea que, si no, es reclamar una cosa que se sabe de antemano que el gobierno no la puede tener porque la misma oposición se lo va a negar. Bueno, ahora está en manos de la oposición, entonces el tema. ¿Qué se quiere? ¿Unificación cambiaria o no? Ahora, lo que ocurre es que justamente, si bien se ha declamado el que se quería la unificación cambiaria, en realidad lo que se pretendía en ese momento era apurar al gobierno a apresurarse a realizar una unificación cambiaria sin que estuvieran dadas todas las condiciones, con lo cual hubiera sido pisar una auténtica cáscara de banana que hubiera podido terminar muy mal. Ahora, en cambio, de lo que se trata es de hacerlo sobre algo seguro, sobre una posición fuerte. Hablando de pisar, ¿el gobierno está pisando el tipo de cambio? No, el gobierno lo que está haciendo, y esto, sus ventas en los segmentos de contado con liquidación, de dólar MEP, se hacen cumplilen la última determinación que se tomó de manejo monetario, que fue cerrar la última canilla de emisión monetaria que quedaba, que era la compra de divisas a los exportadores. Cuando se compran divisas, cuando entran divisas de los exportadores, el Banco Central las compra, pero para comprarlas emite pesos. Para cortar con esa última canilla de emisión que quedaba abierta, se dispuso a mediados del año pasado que todos los pesos que se emitían por esa ventanilla se iban a capturar por otra ventanilla que era precisamente a través de la venta de dólares contado con liquidación o MEP. Bueno, eso es lo que se ha estado haciendo, pero no para controlar el dólar, sino para, en todo caso, controlar la emisión monetaria. Sin emisión monetaria, obviamente, no hay oxígeno para la inflación. Y el tipo de cambio es un precio más de la economía, ¿no? Inflación 2%, ¿vamos a seguir más o menos en ese número, le parece? A nosotros nos da 2,2%. Hay colegas a los cuales les da menos y a otros que le da más. Nosotros creemos que va a estar en torno a esos números. Lo que está claro, digamos, cualquiera sea en definitiva el número de estos que estamos hablando, es que el tema de inflación ha quedado bajo control y va a seguir bajo control. No puede ser de otra manera, en tanto y en cuanto cumplan con la palabra empeñada de que van a mantener la solvencia fiscal, lo cual eso es lo que posibilita no emitir. En tanto y en cuanto no haya emisión monetaria, la inflación mandatoriamente tiene que ir a la baja. Que circulen menos pesos, esa es la realidad. En proporción a la cantidad de bienes que tiene la economía, sería, ¿no? Porque en realidad la cantidad va aumentando, pero el tema es que la cantidad de bienes que tiene la economía crezca más rápido que la cantidad de pesos. Agustín Monteverde, muchísimas gracias, un gusto. Un gusto para mí. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Y cuando